A que demos inicio. Primero quiero agradecer a todas las personas que están acá. Veo muchas caras, bueno, esta gran parte del equipo de Relato Nacional de este podcast, lo vamos a conocer más adelante. Veo varias caras también de amigos y amigas que vinieron. A nuestros presentadores, Claudia Álamo y Julio Rojas, también agradecerles por escucharon capítulos, se leyeron el libro, así que agradecimientos. Y también veo varias caras de protagonistas de las historias de Relato Nacional que están acá hoy. Y eso es que vengan hoy, lo agradezco especialmente, porque es la presencia de estas personas es la mayor prueba de que nosotros hacemos un periodismo honesto, porque si no, no vendrían. Bueno, 10 años, ¿a qué venimos, no? Son 10 años de Relato Nacional, que es un sueño que comenzó en el año 2013, harto tiempo, que se concretó en el 2016, porque ahí lanzamos la primera temporada. También lanzamos ahí el capítulo 0, eso lo hicimos con Josefina Aguirre. Y cuando hicimos ese capítulo 0, hicimos, estoy hablando de más o menos marzo del 2016, hicimos un crowdfunding. Entonces, ya esa palabra es complicada, ¿no? Entonces salimos al mundo a decir, estamos haciendo un crowdfunding. Y era como, ¿qué estás haciendo? Estamos pidiendo básicamente fondos para poder desarrollar un proyecto. Ah, ya, ¿y qué proyecto? Un podcast. Y era como, ¿un podcast? ¿Qué es un podcast? El 2016 no se sabía lo que eran los podcasts a nivel masivo, algunas personas sí. Y mucho menos los podcasts en castellano. En Estados Unidos sí había cultura de podcast, pero no era lo que es hoy. O sea, ahora todos pueden tener un podcast en Spotify. Si nosotros decimos podcast, ya no es una palabra tan extraña. Pero en ese minuto sí lo era. El mundo ha cambiado muchísimo en términos de lo que es el podcast, ¿no? Le llaman el ecosistema del podcast. No quiero entrar en esa conversación, la pueden buscar, googlear, y van a ver cómo todo esto explotó también con la pandemia y creció muchísimo. Lo que sí, a nosotros sí nos importó, porque nos importa el periodismo, nos importa contar historias, sí que hicimos cuando vimos que uno no se da cuenta que va a cumplir años hasta que de repente dice, el próximo año son los 10 años, ¿qué hacemos? Hagamos algo, ¿cómo vamos a dejar pasar esto? Un podcast en un medio completamente independiente, yo le llamo la micropyme porque no da ni pa' pyme. Entonces, hacer esto y que lleve 10 años había que celebrarlo. Y cuando pensamos cómo celebramos esto, dijimos, ya se han pasado 10 años, tenemos muchas historias. Y esas historias, las de nuestros protagonistas, obviamente han evolucionado también. Y era algo que la audiencia, o a través de redes sociales, en fin, nos preguntaban también muchas veces. Oye, ¿qué pasó en la vida de? Y entonces decidimos que íbamos a ir a buscar los epílogos. Justamente, ¿qué pasó en la vida de esas personas después de que nosotros emitimos la historia? Cuando fuimos a buscar, nos encontramos... ¿Qué historias fuimos a buscar? Ese es otro tema. Porque tenemos nosotros un catálogo con 53 capítulos. Entonces decidimos que la propia audiencia votara las historias que quería. Y ahí salieron elegidas 10 historias. De esas 10 historias, 9 fueron escritas por los periodistas en crónica narrativa y están en este libro. Y hay una 10ª que no es crónica narrativa, sino que es un cuento de ficción. Relato Nacional es periodismo y no hacemos ficción. O sea, esta es la primera vez que nos dimos la libertad de hacer ficción. ¿Y por qué quisimos hacerlo? Porque esa historia, objetivamente, no tenía epílogo. Originalmente la había hecho la periodista Gabriela García, que está acá, la Gaby. Nos juntamos, empezamos a pensar ya, ¿qué epílogo? Es la historia que se llama Operación Chancho, que fue un acto de protesta contra la dictadura, en fin. Entonces la historia ya estaba cerrada. ¿Cuál era el epílogo? Y ahí entonces dijimos, hagamos una ficción. Y ahí le pedimos a Daniel Castro, que es guionista y que ha trabajado con nosotros, pero a él siempre cuando trabajaba con nosotros, cuando hacíamos recreaciones, le poníamos un límite. Esto no es ficción. Vas a hacer un cuento, pero de no ficción. No te puedes salir de la entrevista que se hizo. Y era un límite para Daniel, pero le quedaron bastante buenos. Hay varios capítulos que los que son de recreación son de él.
Y en este caso fue, Daniel, ahí tienes el chancho, escríbete el cuento que tú quieras. Y es muy recomendable, es el segundo capítulo de este libro. Bueno, entonces tenemos una ficción y 9 crónicas escritas. Y yo le pongo algo de énfasis a esto de la crónica escrita, porque lo que nosotros hacemos en Relato Nacional es lo que se llama crónica sonora. ¿Ya? Y una crónica en periodismo, bueno, sé que hay hartos periodistas acá, pero una crónica en periodismo es un género en el cual uno cuenta las historias y lleva, en el caso cuando es escrito, a los lectores, las lectoras, hasta el lugar, el espacio, todo el entorno, el momento que viven esos protagonistas. Relato Nacional Podcast hace lo mismo, pero desde lo sonoro. Y ahí jugamos con más elementos de sonido, música, el entorno de la persona, cómo suena ese entorno. Entonces, lo que hay acá son las crónicas escritas. Lo que vamos a hacer ahora, esto del próximo jueves, vamos a lanzar la nueva temporada del podcast Relato Nacional en crónica sonora. Y son estas historias llevadas al audio. Pero no solo este no es el guión de lo que está en el audio, sino que las tomamos y las llevamos a este lenguaje sonoro. Eso a partir del jueves, todos los que tengan, bueno, las plataformas que escuchen podcast, ahí va a empezar a lanzarse con el primer capítulo del libro. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer un ejercicio, ya porque yo les hablo de esto de crónica escrita, crónica sonora, y suena todo así como si estuviéramos en una clase de periodismo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es primero es leer del capítulo que se llama Alexis y su lugar en el mundo. Vamos a leer las primeras páginas, no todo el capítulo, no se preocupen. Después ustedes pueden leer. Y después de leer ese capítulo, vamos a escuchar, ahí ustedes van a tener un avance de lo que se va a lanzar la próxima semana. Vamos a escuchar los primeros minutos de ese capítulo, que ya está producido y que lo vamos a lanzar el próximo jueves. Entonces, para leer, les dejo a Natalia del Campo, periodista y conductora radial. Gracias a la maestra Nancy Castillo, que fue también, ha sido y es pionera en esta pasión que son los podcasts. Muchas gracias también por invitarme a leer esta historia. Alexis y su lugar en el mundo. En 2018 contó en Relato Nacional su tránsito de género cuando empezaba la adolescencia. Esta es la introducción a la historia, ¿no? 8 años después retoma su historia desde otro momento, el de un joven que ha tomado decisiones sobre su cuerpo, ha pasado por el activismo, ha enfrentado quiebres y ha ido armando paso a paso su lugar en el mundo, acompañado por Mireia, la tía que la sostuvo desde el inicio. Esta historia es del periodista Patricio de la Paz. Y comienza así. Entonces Alexis deja de hablar, se sube la manga de su polerón oscuro y deja de ver el tatuaje que tiene en el antebrazo izquierdo. Allí se lee un nombre, Mireia, y junto a ese nombre, como en una enredadera de tallos negros, se despliegan mariposas, rosas y varios otros tipos de flores. Esas son las cosas que le gustan, las mariposas, las flores, y yo me hice este tatuaje pensando en ella, para tenerla siempre conmigo, por todo lo que ella hizo por mí, por todos sus sacrificios, por rescatarme de chiquitito. Yo soy la persona que soy gracias a ella. Estoy muy agradecido de que esté en mi vida, dice Alexis, cuando vuelve a sacar la voz. Él, que siempre habla seguro, que maneja con precisión los conceptos, que no trastabilla en sus palabras, está ahora visiblemente emocionado. Mireia es su tía, pero para Alexis es su madre. Alexis no nació llamándose Alexis. En diciembre de 2004, cuando nació en Longaví, se llamó Catalina y fue la gemela de Ignacia. 2 niñas que en medio del campo, mientras crecían, eran inseparables y tan parecidas que a menudo las confundían. Algunos años después, justo después del terremoto de 2010, Mireia, hermana de la madre de las chicas, viajó al sur y las vio desvalidas, abandonadas, tristes.
propuso traerlas a Santiago bajo su tutela para que se recuperaran. Las gemelas tenían 6 años. Se vinieron entonces con su tía y se instalaron en su departamento, ubicado en el segundo piso de un block en el sector popular de Lo Barnechea, allí donde no campea el dinero ni el lujo de sus vecinos de comuna, pero sí sobraba amor y cuidados. Con el tiempo, al interior de ese departamento, lleno de plantas y de flores, cuidadas con esmero por la dueña de casa, se terminó construyendo una nueva familia. Mireya, su esposo José, guardia de seguridad, su hijo Sebastián, actualmente ingeniero automotriz, y las gemelas. Las chicas nunca más volvieron al sur, pero ocurría algo más, algo que incomodaba a Catalina y que no estaba fuera de ella, sino dentro, como si estuviera atrapada en un cuerpo que no reconocía como propio. La historia de esa incomodidad y de cuál fue la vía de salida que la alivió se contó con detalle en el capítulo de Gemelas a Mellizos, que el podcast Relato Nacional emitió en marzo de 2018 y que obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, razón por la que viajó hasta Colombia para ser exhibido en 2019 en el Festival Gabo. Allí se narra cómo Mireya se dio cuenta de que una de sus niñas no quería hacerlo, que por eso a veces estaba rabiosa, a veces triste, volcada hacia adentro. Buscó ayuda, recurrió a médicos, a psicólogos, empezó a entender palabras que hasta entonces nunca se le habían cruzado, como transgénero o terapia hormonal. Mientras ella misma abría los ojos y sin ningún tipo de experiencia previa, la tía nunca dudó en apoyar ni en ser el mejor soporte de una chica que empezó su tránsito para ser un hombre trans. Fue Mireya quien abrió las puertas para que naciera Alexis. Por todo eso, sentado en el mismo departamento al que llegó hace 15 años, rescatado, como dice él, desde el sur, está Alexis emocionado. Tiene 21 años, empieza a volar con sus propias alas, se ríe con frecuencia, es amable, va en 4º año de trabajo social en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con gratuidad, lograda por las gestiones incansables de su tía, y esta tarde de mediados de abril muestra el tatuaje que, como un personal homenaje, se hizo en su antebrazo, ese donde el nombre de Mireya se mezcla con mariposas y flores. Muchas gracias, Natalia. Ahora, esto que escucharon recién, que fue el capítulo del libro, lo que está escrito ahí, ahora vamos a escuchar los primeros 6, no sé cuántos minutos, los primeros minutos del capítulo. Este es el mismo reporteo, las mismas entrevistas que se convierten a crónica sonora. ¿Recuerdas a Ignacia? No jugaba con la niña, jugaba más con la niña a la pelota. Y la niña después la molestaba, a la Catalina le gusta ser hombre. Yo siempre estaba ahí para defenderla. ¿Recuerdas a Mireya? Tía, cámbiame de colegio, no quiero ir a ese colegio, me gusta. ¿Recuerdas a Alexis? Me llegó una ginecóloga infantil y ahí yo no conocía la palabra en ese momento. Transgénero. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasó en la vida de las personas que protagonizaban el capítulo que terminabas de escuchar? Nosotros también, porque este podcast, Relato Nacional, ya lleva 10 años. Los protagonistas, a recorrer, a buscar a nuestros protagonistas, a recorrer su actualidad, a preguntarles qué sueños lograron, cuáles olvidaron, qué alegría les marcaba hasta hoy, qué pena les perseguía. Revisitar esas vidas en medio de un entorno que también ha cambiado. Estamos grabando ya. Ale, la idea de lo que yo decía es actualizar. Cuando hace 8 años, en 2018, entrevistamos a Alexis, él tenía 13 años y hacía poco había iniciado su terapia con bloqueadores hormonales.
y me preguntó cómo que me quisiera llamar y yo le dije al tiro así, Alexis. Soy Nancy Castillo y el capítulo que hace 8 años se llamó De gemelas a mellizos y que además ganó el premio de periodismo de excelencia, hoy se llama Alexis y su lugar en el mundo. Y ahora, cuando el periodista Patricio de la Paz lo vuelve a visitar, se encuentra con este Alexis, de 21 años. ¿Qué es lo más importante que ha pasado contigo desde que hablamos en ese marzo del 2018 hasta el día? ¿Qué es lo más importante que a ti te ha pasado en estos 8 años? Wow, tantas cosas importantes me han pasado, pero Elige la más importante. lo principal es que pude terminar mi enseñanza media con el apoyo de mi tía, de mi familia, y ahora que estoy estudiando y trabajando, siento que pude cumplir ciertos objetivos que tenía desde chico. He avanzado harto igual, todavía sigo siendo activista, tuve un tiempo guiando a chicos con sus procesos de transición, así que siento que igual me he sentido como gran parte en eso, como que importante para mi vida fue ese cambio que viví desde muy temprana edad hasta ahora que estoy ya terminando la universidad, digamos. En esa primera respuesta, Alexis nos da varias pistas o claves de su vida en estos 8 años. Terminar la educación secundaria o el colegio y ya estar en el penúltimo año de sus estudios universitarios. También suma un tercero, el activismo en el mundo de la diversidad sexual. Antes de entrar a este último punto, escuchemos lo que le responde cuando Patricio le contrapregunta por qué, de las 3 cosas que él menciona como las más importantes de su vida en estos años, 2 son logros académicos. Esta es la respuesta de Alexis. Uno de mis miedos que tenía, de hecho, cuando partí en ese tiempo, mi proceso de transición era que siempre pensaba como ese miedo de que me llegase a pasar algo en el transcurso de mi vida actual, digamos, como que lograr, no sé, salir a la calle y me pasara algo. Temor, un sentir constante de Alexis, que, por lo que cuenta, ha disminuido con los años. ¿Por qué siente ese temor? Para entender a fondo, bien vale recapitular un poco en su historia. Cuando la fui a ver para el sur, porque fue para el que estaba muy contento de ese día, siempre casi el mismo color de ropa. Bueno, pasé bien, disfruté muy molesta, me quería ser marimar. Alexis no nació llamándose Alexis. En diciembre de 2004, cuando nació en Longaví junto a su gemela Ignacia, le llamaron Catalina. 2 niñas que comenzaron su infancia en el campo como hermanas inseparables, pero donde vivieron maltrato. Esta es Ignacia, cuando hace 8 años nos contó del pacto que hicieron para protegerse siempre. Y apoyarse la buena con la mala aunque estamos lejos, ¿no? Eso era lo que habíamos dicho con la Cata en ese tiempo y fue lindo. Unos años más tarde, después del terremoto de 2010, Mireia, tía de las niñas, fue a visitarlas. Como las encontró desvalidas, abandonadas y tristes, pidió traérselas a Santiago y hacerse cargo de su educación. Las niñas entonces se sumaron a la vida familiar con Mireia, su esposo José y el hijo de ambos, Sebastián, en un departamento en la comuna de Lo Barnechea. A partir de ahí, las gemelas comenzaron a ser más felices, pero Catalina empezó a sentir y a expresar una creciente incomodidad con su aspecto físico femenino y con toda expresión de lo que la sociedad impone como femenino, los deportes, los hobbies, hasta los colores que lo binario establece como norma. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan percibido las diferencias, pero también las similitudes, ¿no? Si la historia es la misma. Y ahora continuemos con nuestro programa.
Y la periodista Claudia Álamo, conductora radial también, además de periodista, y premio Raquel Correa 2022, va a hacer su presentación. Muy buenas tardes, buenas noches, tengo la voz media rara, así que les pido disculpas por eso, pero no podía no estar aquí esta tarde. Aquí hay amigos, hay rostros conocidos, hay auditores de Relato Nacional y hay protagonistas. Es decir, aquí hay una comunidad. Y quiero arrancar diciendo que es un privilegio estar aquí y acompañar el nacimiento de un libro que de alguna manera ya vivía entre nosotros desde hace un buen tiempo. Vivía en las voces, en las historias, en los personajes que Relato Nacional ha ido tejiendo episodio tras episodio durante 10 años. Hoy, cada una de estas historias, cada persona que relató un episodio, deja de ser solo un sonido para transformarse en algo que se puede sostener, que se puede leer, que se puede subrayar, que se puede prestar. Y con esto quiero decir que ya sea en audio o en papel, en este libro hay un rescate por el valor de las palabras. Hay un rescate por el lenguaje. Antes de profundizar en la entrega de esta compilación que reúne 10 años de arduo trabajo y de la búsqueda de buenas historias, quería hacer una reflexión. El periodismo vive hoy una de sus crisis más profundas. Hay un descrédito alimentado por liderazgos populistas, autoritarios, que han ido contra la prensa y su legitimidad. ¿Y por qué digo esto? No lo hago ni como defensa gremial, porque soy periodista, ni como lamento. Lo digo porque leyendo este libro, reescuchando capítulos, pensé que aquí hay un acto y una actitud de resistencia. Que Nancy Castillo y su equipo han logrado bypassear y pasando a la ofensiva, marcando y rescatando la esencia del buen periodismo, yendo a la base de lo que es el puro periodismo, contar historias de no ficción, historias que tengan una noticia personal o pública, pero historias que empalman con la vida de muchos otros y que son transversales. Y aquí, para mí, reside la esencia del puro periodismo. Buscar historias, saber contarlas, agotar los recursos, hilar un relato que tiene foco, técnica y sensibilidad. Historias mínimas, dice el libro en su introducción. Yo diría historias universales. Relato Nacional nació cuando la palabra podcast, lo recordaba Nancy, no existía, al menos en nuestros registros. Pero ella, obsesiva, junto con un grupo de talentosos colaboradores, fueron dando vida a una nueva manera de narrar. Y de las historias que están en este libro, aunque son 53 en 10 años, hay recorridos de vida que emocionan, que impactan, que hacen reír, que hacen llorar. La emoción es parte esencial de la crónica narrativa. Y de todo este universo, yo quise elegir una. Hay una subjetividad en mi elección y hay una debilidad que debo declarar, porque conozco al protagonista y viví de cerca su pelea entre la vida y la muerte. La primera vez que escuché la voz del periodista Patricio de la Paz en el podcast Simplemente Yuki, de Relato Nacional, me encerré en mi escritorio en silencio, para dejarme ir en su relato, que no era solo una historia, era dejarse ir en ese estado de sueño forzado en el que entró Pato de la Paz cuando lo indujeron para intubarlo por el COVID. Conocer el oleaje de su consciente con su inconsciente, tratar de entrar en ese cuerpo que estaba ahí dispuesto boca abajo en posición prona y una mente, un espíritu liberado y que corría hacia el mar. Sus amigos, sus amigas, entre los que me incluyo, esperábamos angustiados las noticias de su estado de salud. Pero el Pato, lejos de toda esa angustia, miraba el mar en calma, silencioso y acompañado de un misterioso, onírico y surrealista perro blanco con un ojo manchado. Esa historia, Simplemente Yuki, fue elegida por los auditores de Relato Nacional como una de las elegidas en esta compilación y que tendrán hoy día en sus manos. Ahí verán hoy que esa perra Yuki fue encontrada, esa perra que los japoneses llamarían nieve blanca,
que ha impuesto sus reglas, que ha seducido a la familia y que se ha consolidado como la gran compañera de Pato. Es decir, este libro ha hecho algo que el periodismo a veces olvida: volver a los personajes, hacer un seguimiento, retomar la historia que hurgó y poner en presente aquello que escuchamos en pasado. Eso en periodismo es un valor primordial. Relato Nacional no es un podcast cualquiera. Cada episodio busca algo más difícil de lo que parece. Estamos hablando de que hay que buscar la historia, encontrar la experiencia de personas comunes, un fragmento de la historia que compartimos como país, porque esto es más universal que solo una historia. Y esa mirada atenta, curiosa, profundamente humana es la que ahora se traslada al papel. Escribir una crónica a partir de un episodio sonoro, que es lo que decía y explicaba Nancy, no es simplemente transcribir la historia, es volver a mirar la historia, es encontrar una estructura narrativa, es decidir qué queda y qué se deja fuera, y sobre todo encontrar el ritmo que un lector, a diferencia de un oyente, necesita para no soltar la página. Ese trabajo de traducción, ese trabajo de un lenguaje a otro, es en sí mismo un acto de creación. Y este libro, como lo hemos dicho, reúne 10 crónicas, cada una nacida de un episodio del podcast. 10 historias que leídas una tras otra funcionan casi como un mosaico. Distintas geografías, distintas voces, distintas generaciones, pero atravesadas por preguntas que nos hacemos todos como sociedad. Y lo que más valoro de este trabajo es que no busca dar lecciones ni cerrar interpretaciones. Busca más bien abrir preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué heredamos? ¿Y qué estamos dispuestos a cambiar? Eso es para mí el gesto más generoso que puede hacer un libro de no ficción. Confiar en que el lector sabrá sacar sus propias conclusiones. Detrás de este trabajo está la destacada periodista Nancy Castillo. Ella ha sido una gran reportera, una gran editora, y puso todo ese talento y su trabajo en el oficio de hacer buenas crónicas. Algo que no siempre, y además muestra aquí algo que no se enseña, y es la capacidad de escuchar de verdad, de estar presente en la conversación con un otro, sin apuro, para llegar a una conclusión. Esa escucha generosa, esa escucha atenta, se nota en cada página de este libro. Y creo que ese es quizás el mayor mérito de Nancy y de su equipo. Haber sabido trasladar la intimidad de una buena conversación grabada al silencio de una página, sin que se pierda ni un grado de humanidad en el camino. Quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos que las historias tienen distintas vidas. Se cuentan una vez al aire, a mí me pasa en la radio habitualmente, y si uno tiene suerte quedan en la memoria de quien las escuchó. Pero hay historias que merecen una segunda vida, más lenta, más detenida, más subrayada, y este libro les da esa segunda oportunidad. Los invito a abrir estas páginas con la misma curiosidad con la que alguna vez escucharon estos episodios por primera vez, y a descubrir que a veces las mismas historias, contadas de otra forma, tienen todavía mucho más que decirnos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Julio Rojas, guionista, realizador de podcasts, documentales, libros de ficción, y de un podcast chileno que se llama Caso 63, que es un podcast de ficción que sin lugar a dudas es el más exitoso que se ha emitido en Chile y que se puede escuchar hasta en hindi, porque de verdad que ha viajado ese podcast. Yo no sé qué decir después de este maravillosa reflexión sobre las historias. ¿Qué tienen las historias que nos cautivan y que hacen, como si vieron la Odisea, hacen que Odiseo se amarre, se pone cera para que la palabra que llega a la mente haga que alguien se arroje al mar y enloquezca o se hechice con una emoción que no te pertenece, sino que le pertenece a otra mente? Eso es muy hermoso. Y bueno, y Nancy toma esa magia y la pone y la solidifica. Esto es un audio solidificado. Yo no quiero hacer ningún spoiler para que todo el mundo compre el libro. Así que no vamos a hablar de las historias del libro, que son maravillosas.
Pero quería hacer una pequeña reflexión, colgándome de lo que tú dices, sobre el tema del audio, de la historia hablada y de la historia escrita. Es un viaje irreversible de compasión y de humanidad. ¿Por qué? Jacques Bergier dice que el libro es un artefacto de compasión. Voy a decir por qué. La fogata original permite esto. Permite que un grupo de humanos se agrupe y cuente lo mejor que sabe ser un ser humano, que es compartir un movimiento. Eugene Vale, en un libro maravilloso que se llama Los fundamentos del guión, dice: una historia es que alguien comparte un movimiento. Compartir un movimiento, ¿qué significa? Significa que alguien experimentó algo que es tan valioso para la tribu, un movimiento personal que pudo haberle costado la vida, y que lo comparte frente al calor de la fogata, porque la fogata finalmente es un territorio de intimidad. Ningún predador te va a comer, estamos juntos ahí, no hay traiciones en la fogata. Todos tenemos ese calor que en algún momento en nuestra adolescencia sentimos cuando estuvimos frente a una fogata y alguien contó una historia y se activó algo muy ancestral, muy antiguo. Quiero escucharte, dame tu movimiento para guardarlo como mi movimiento, y va a quedar para siempre en mí, y esas historias va a pasar a otro movimiento. Pero ¿por qué el libro es un acto de compasión y de humanidad básica? Porque mucha gente no llegaba a la fogata, teníamos que estar acá. ¿Y qué pasa con la gente que no llegó a este encuentro? ¿Se lo está perdiendo? ¿Cómo hacemos eso? Y a alguien se le ocurre, como en el maravilloso, de hecho en este libro sale, en el maravilloso libro que era, ustedes lo han visto, El infinito en un junco, que dice, los libros, Irene Vallejo dice, los libros nos ayudan a sobrevivir a las grandes catástrofes históricas y a las pequeñas tragedias de nuestra vida, y alguien decide que hay que tomar esa historia, ese audio, esa voz, solidificarla en un junco, en una tabla cuneiforme, en una imprenta, en un libro, porque yo quiero que otros sepan de ese movimiento. Y eso es lo que acabas de hacer tú, tomando el audio, poniéndolo aquí y dejándolo para el resto de nosotros. Una mente que viaja en el tiempo. Ahora, esto es, como tú dices, es un espíritu totalmente subversivo, es totalmente contracultural, porque yo vengo en la mañana de una conferencia sobre inteligencia artificial y que la conclusión era que se aproxima el mundo del olvido. El mundo del olvido es el mundo de lo inmediato, un mundo donde en 2035 lo vamos a experimentar, y espero que no, pero quizás lo experimentemos, y quizás esta reunión sea un acto subversivo en el futuro. La inmediatez de todo nos va a hacer que no podamos diferenciar entre la verdad y la mentira. Ya no podemos diferenciar si una noticia es verdadera o falsa. Y finalmente, el valor de la narración, el valor de un libro bien escrito, con una curatoría de humanos, donde alguien tomó la historia de un humano y lo transmitió a otro humano, es un acto de subversión completa de este nuevo mundo que se aproxima. Es el mundo de la recuperación de la memoria, es el mundo de la recuperación de la joya de lo que se aproxima, que es algo 100% humano. Lo que me pasó cuando yo leo este libro es que no hay solamente una mente de un autor que imagina otras mentes, sino que hay varias mentes. La mente del que entrevistó la crónica, la mente del que está capturado ahí, y la situación de intimidad que no podemos dejar de sentir, porque como toda buena historia, toda historia es de a dos finalmente. Es una ilusión que una historia puede ser colectiva. Todos los que están en la fogata de alguna manera se sienten vinculados en una situación de intimidad, y esa intimidad, que es la intimidad de la madre contando la historia al hijo, nos protege, nos acoge, es calentita. Mientras hace frío establecemos una especie de comunión, y cada uno de nosotros siente que uno fue partícipe íntimo de una historia que es colectiva, pero realmente es bastante propia. Así que gracias, Nancy, por permitir que tú seas la líder de esta fogata y solidificaste este fuego en este libro maravilloso. Así que a comprarlo. Muchas gracias a ti, Julio. Yo voy a volver al otro micrófono para hacer
algo más colectivo también. ¿Está prendido? Sí. Okay. A mí me gusta mucho agradecer, porque este es un trabajo colectivo. Y lo que voy a hacer, les voy a ahorrar a todos los que compraron el libro, no tienen para qué leerse estas páginas, porque se las voy a leer ahora, ¿no? Y son los agradecimientos. Esto no está en la página, pero lo voy a decir al tiro que se me olvidó antes. Gracias al Café Literario Ñuñoa por habernos prestado este hermoso lugar, ¿no es cierto?, para estar acá. Y ahora voy con lo que está acá. Agradecimientos, dice la página 155. A los autores de estas crónicas: Amanda Martón, Patricio de la Paz, Daniel Castro, Jorge López, Matías Sánchez, Jorge Carvajal y Francisco Tapia. A todos los protagonistas de los relatos y de los respectivos capítulos del podcast por compartir sus historias con honestidad. A Amanda Martón por asumir el desafío de coordinar editorialmente este libro y lidiar con todo lo que ello implica. Pero no solo por eso, sino también porque además de su profesionalismo impecable, aportó siempre alegría y optimismo a este proyecto. Sin ella, este libro aún estaría, comillas, en desarrollo. A Andrés Sangüesa por sumar su talento en el diseño y diagramación de estas páginas, así como su sentido del humor para realizar la viñeta del proceso productivo de Relato Nacional, que también lo pueden encontrar acá en el libro. A Jorge Carvajal por gestionar las redes sociales de Relato Nacional, que a todo esto Jorge me dijo que les tenía que mencionar y que nos tienen que seguir en @Relato Nacional, así que aprovecho el tiro de decirlo porque si no se me va a olvidar. Entonces Jorge Carvajal por gestionar las redes sociales de Relato Nacional y las campañas que conectaron con la audiencia para elegir las historias. A los otros socios de la factoría es la empresa que hizo este libro, es la micropyme que les dije antes. Josefina Aguirre y Miguel Saldivia por aceptar embarcar a la pyme en otra aventura más. A Marcelo Cotton por su gran enseñanza de que en audio se escribe con 4 lápices. Marcelo Cotton es un argentino, no está acá ahora, y fue mi profesor para hacer guión radial, para hacer podcast. A Ivonne Toro por valorar el aporte periodístico de Relato Nacional e impulsar el oficio de No Andino. Y justamente en estos tiempos críticos para el periodismo, como decía la Claudia, tener auspicio es muy importante, porque si no, no podemos contar historias. A todos quienes han trabajado en estos 10 años en buscar historias y realizarlas. A la audiencia de Relato Nacional por seguirnos, escucharnos y apoyarnos. A los donantes de la campaña de recolección de fondos que hicieron posible el nacimiento de este podcast en 2016. O sea, aquellos que preguntaban qué es un crowdfunding y qué es un podcast, pero se pusieron. A los suscriptores de Relato Nacional que con sus aportes alientan este trabajo editorial independiente. A mi familia, por todo. Pero antes de que terminemos, yo voy a nombrar, porque hay una página también, que también se las voy a ahorrar, que es la 153, donde están todas las personas que han trabajado en Relato Nacional en estos 10 años. Y quiero que aquellas que estén presentes vengan acá adelante cuando las nombre. ¿Ok? Yo no me voy a mencionar porque ya estoy acá. Josefina Aguirre, Patricio de la Paz, Federico Bianchini. Patricio de la Paz, dije, cuando los menciones se paran y vienen acá. Federico Bianchini, Nicolás Alonso, Gabriela García, Francisco Tapia Robles, Matías Sánchez, Emilia Puig, Sebastián Reyes, Álvaro Peralta, Jorge López, Jorge Carvajal, María Belén Medina, Amanda Martón, Pedro Amondes, Daniel Castro, Marcelo Cotton, Néstor Cantillana, que trabajó con nosotros en una de las historias también, Jerónimo Carolo, Enriqueta Cerda, Juan Chiparra, Rodrigo Mardones, Gabriel Arteaga, y también quiero sumar a Andrés Sangüesa, que si bien no ha estado en el podcast, sí estuvo en la realización de este libro. Y ahora sí, muchas gracias a todos.
Y ahora les invitamos a un vino de honor, un algo, a tomarse un algo, ¿ya? Y a comprar el libro. Ahí la Eli y la Amanda están encargadas. Muchas gracias. Ah, selfie.